Hermanitos, yo quisiera que fuéramos en nuestras Biblias a Lucas, del capítulo 24, de los versículos 1 al 11. Dice la palabra de Dios, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Dice la palabra que algunas mujeres que habían estado siguiendo a Jesús, entre ellas María Magdalena, Juana, María madre de Jacobo, entre otras, fueron al sepulcro muy de mañana esperando encontrar allí el cuerpo de su Señor, con la idea de embalsamarlo. Y aquellas mujeres habían decidido tener un último detalle con su maestro y habían conseguido algunas especies aromáticas para cubrir el cuerpo sin vida de su amado, que era una costumbre muy arraigada de la época y que simboliza una manifestación de cariño por alguien a quien se había amado y que había muerto. Sin embargo, no llevaban consigo a alguien que les pudiera ayudar a remover la piedra que habían puesto a la entrada del sepulcro donde habían puesto el cuerpo del Señor. Pero ellas no consideraron eso como un impedimento, sino que fueron al sepulcro confiadas de que iban a poder hacerle aquel último servicio a su maestro. Pero para sorpresa de ellas, al llegar al lugar donde habían visto poner el cuerpo de Jesús, hallaron removida la piedra y por ningún lado el cuerpo del Señor. Su intención en realidad era buena, querían hacer un último servicio al que habían amado, pero su deseo no les fue concedido, y no les fue concedido por la simple razón de que era contrario a la voluntad de Dios. Aquellas mujeres sintieron en ese momento que habían perdido la presencia de aquel que había sido su mayor deleite. Al escuchar las palabras, no está aquí, debe de haberle sonado como un golpe en el corazón. Ellas esperaban encontrarlo, pero él se había ido. Sin embargo, su tristeza se desvaneció cuando el ángel agregó: pues ha resucitado. Muchas veces albergamos en nuestro corazón un deseo que, a pesar de ser bueno y justo, no nos es concedido por ser contrario a la voluntad de Dios. Muchas veces pedimos cosas en oración que no recibimos porque pudiera ser que el Señor no las deseara para nosotros. Y muchas veces nuestros deseos no nos son concedidos porque el Señor tiene preparada para nosotros una gracia infinitamente superior a la que hubiéramos podido imaginar o pedir. Y ese fue el caso de aquellas mujeres. Ellas pensaban que habría sido algo muy bueno haber encontrado el cuerpo de su Señor y haber podido embalsamarlo,
porque tal vez eso les hubiera proporcionado algún tipo de consuelo. Y eso pensaban con sus mentes carnales, pero resultó que el Señor les había quitado ese consuelo. Sin embargo, el haberse enterado que Cristo había resucitado y posteriormente haberle podido ver vivo, fue para ellas algo infinitamente superior a lo que hubieran podido imaginar. Se dice que el Señor nos quita a veces una bendición de plata con la intención de otorgarnos un beneficio de oro. Muchas veces, aunque para nosotros sea difícil de ver, Dios nos quita cosas que amamos como preámbulo para darnos cosas de un valor mucho mayor. Es muy difícil que podamos ver la gracia de Dios mientras estamos pasando por la pérdida, y es normal. Y es posible que caigamos en la depresión y en la tristeza cuando nos es quitado algo que considerábamos importante para nosotros. Pero si hemos caminado suficiente tiempo en los caminos del Señor, posiblemente hemos descubierto que el Señor tiene por costumbre el sorprendernos, dándonos muchas veces cosas muy superiores a las que hubiéramos podido desear o imaginar. En ocasiones, una pérdida en nuestras vidas es el instrumento que nuestro Señor usa para acercarnos más a Él. Y entonces sus promesas se vuelven más dulces para nosotros y su Espíritu nos revela su verdad con mucha mayor claridad. Tanto que sentimos que hemos salido ganando con nuestra pérdida. Escuchar no está aquí es muy triste, pero escuchar ha resucitado, muy bienaventurado. Al Cristo que había muerto no lo iban a poder ver y no iban a poder embalsamar su cuerpo, pero habrían de ver al Cristo resucitado y habrían de poder postrarse a sus pies. Y esta sería una bendición mucho más grande para ellas. Vale la pena que tengamos presente esto. Si el Señor nos quita algún gozo, es porque posiblemente tiene pensados darnos un gozo mucho mayor. Quizás nosotros no lo podamos ver, pero es así. Un buen padre no le niega un don a su hijo sin tener en mente un bien mucho mayor para él más adelante en el camino. Y es así nuestro Padre Celestial también. Lamentaciones 3:33 nos dice: porque Dios no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Tenemos de parte de Dios una certeza y también un recordatorio. La certeza es, no está aquí, sino que ha resucitado. Y el recordatorio, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Y la enseñanza que podemos rescatar de esto es que nosotros no podemos sacar conclusiones jamás a mitad de la historia. Muchas veces cuando el hombre ya ha terminado, Dios apenas está comenzando. Para los romanos y para los judíos, todo había terminado con esta historia de Jesús el viernes por la noche. Y para los discípulos parecía que se había terminado su esperanza, porque hasta que Jesús no resucita, todas sus enseñanzas y todas sus promesas parecían haber quedado en entredicho. Y ese es, desafortunadamente, nosotros tendemos a poner un punto final donde Dios apenas ha puesto una coma. Romanos 11:33, versículo que nos recordaba nuestro hermano Guillermo el jueves, nos dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y es que la tendencia a llegar a conclusiones apresuradas nos ha llevado muchas veces a abandonar los proyectos que nos han sido encomendados
y a perder nuestra fe y nuestra esperanza. Y no debería ser así, porque es Dios quien está en control y es Él el único que puede determinar cuándo hemos llegado verdaderamente al final del camino. Esto nos debería enseñar que nosotros no podemos, con nuestro juicio limitado, juzgar los planes de Dios antes de tiempo, porque la historia lucía de una manera muy distinta el viernes por la noche a como lucía el domingo por la mañana. Y muchas veces eso nos pasa en nuestras propias vidas. Lo que parecía un fracaso y una tragedia el viernes se convirtió en una victoria el domingo. Muchas veces son apenas algunas horas las que separan las lágrimas de amargura de una derrota, de la dicha indecible, de una victoria sobrenatural. Y es por eso que nosotros no podemos caer en la tentación de juzgar la obra de Dios en nosotros cuando nuestra historia aún no se ha completado. Y la enseñanza es: no saques conclusiones a mitad de la historia. Porque frecuentemente, como decíamos, cuando el hombre ha terminado, es cuando Dios apenas está comenzando. Y nos continúa diciendo las escrituras ahí mismo en Lucas 24, pero de los versículos 13 al 27. Continúa la historia y dice: y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Y aquí vemos que cambia el tono de la conversación. Ya habían pasado las malas noticias, pero ahora vienen las buenas. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres había dicho, pero a Él no lo vieron. Y vuelve y cambia el tono de la conversación y dice Jesús: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Uno pensaría que aquellos discípulos reconocerían a su maestro al verlo, pero no lo conocieron. Y Jesús incluso les pregunta de qué estaban hablando, y ellos, creyendo que aquel era el único forastero en toda Jerusalén que no sabía las cosas que en ella habían acontecido, no sabiendo que aquel hombre era en realidad el único que en verdad sabía lo que había acontecido. Pero nos dice la palabra que los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Porque si Dios no decide revelarnos sus cosas, nosotros no las podríamos conocer.
pero podemos dar gracias a Dios de que Él ha querido en su soberanía revelárnoslas a nosotros, aquellos que hemos creído en Él. Y vemos cómo Él no se la revela a sus enemigos. Él no quiso aparecérsele resucitado a Pilatos o a Herodes o al Sanedrín para demostrarles lo equivocados que estaban. No lo hizo. Pero sí quiso, en cambio, revelársela a aquellos que habían creído. Y eso mismo sigue haciendo hasta el día de hoy. Porque el único requisito que Él exige para conocerlo es haber creído en Él y haberlo aceptado en nuestro corazón como Señor y Salvador. Y podemos ver que a pesar de Él haber resucitado y haber vencido a la muerte, Él no decide en ese momento revelársele a sus discípulos por medio de milagros o señales sobrenaturales. En cambio, vemos que Él prefiere, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, declararles en todas las escrituras lo que de Él decían. Vemos que Cristo escoge usar las escrituras ya reveladas para traer convicción al corazón de aquellos discípulos en el camino a Maús. Y es tan grande y tan maravilloso el poder de las escrituras para convencer, que ellos mismos atestiguan. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Aún después de la resurrección, Cristo continuó usando las escrituras más que los milagros y las señales sobrenaturales para convencer al hombre acerca de su persona. Romanos 10:17 nos lo recuerda. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La certeza que todos los creyentes tenemos es que Jesucristo realmente resucitó de los muertos. Y no importa que los falsos eruditos a lo largo de la historia hayan querido negar esta verdad afirmando que es solo un mito, porque no hay una sola doctrina en las escrituras que los enemigos de la cruz no hayan querido desvirtuar. Pero cuando se enfrentan a la resurrección de Cristo, se enfrentan a una verdad difícil de desvirtuar y que es el pilar fundamental de nuestra fe. Porque si Jesús no resucitó, todas las verdades esenciales de la fe cristiana se derrumban. Dice la palabra que seguiríamos en nuestros pecados y no tendríamos la esperanza de nuestra propia resurrección y de una vida eterna con Dios. Y es que la resurrección es, a pesar de la oposición de los escépticos, uno de los eventos más estudiados y debatidos de la historia. Pero muchas personas, sin embargo, argumentan que no pudo haber sucedido porque va en contra de las leyes de la naturaleza y de todo lo que sabemos acerca de la vida y de la muerte. Y que por lo tanto creer en ella implica creer en un milagro, en un evento sobrenatural, que para los que se aferran únicamente a la explicación científica y materialista de las cosas, es algo imposible de creer. Pero para cientos de miles de personas como nosotros, a través de la historia, la resurrección ha sido el fundamento de nuestra fe y el evento histórico que da validez al cristianismo entero. Primera de Corintios 15, 13 y 14, Pablo nos dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Existen, hermanos, 4 pruebas fundamentales para justificar la validez de la resurrección, que son en las que se respaldan la postura de aquellos que aseguramos que la resurrección es un hecho incuestionable y que decimos que la evidencia, por donde se mire, apunta contundentemente a que se dio tal y como lo declaran las Escrituras. A principios del siglo XIX, un profesor
de leyes de la Universidad de Harvard llamado Simon Greenleaf, quien es quizás uno de los mayores responsables de la enorme reputación que tiene la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard en la actualidad, y que era un hombre agnóstico, o sea que era alguien que decía no tener una opinión clara sobre la existencia de Dios porque creía que no había evidencias suficientes a favor o en contra, y a quien muchos incluso consideraban un ateo porque aseguraba que la resurrección era una farsa y un mito. Este hombre terminó jugando un papel muy importante en el estudio de la evidencia acerca de la resurrección. El profesor Greenleaf era, de hecho, un experto en el manejo de evidencia en las cortes de justicia, y durante su estancia en Harvard produjo y escribió una obra titulada Un tratado en la ley de la evidencia, que hasta el día de hoy es considerada como una autoridad en el tema de la evidencia en la literatura legal. Un día, uno de sus estudiantes lo retó a que considerara la evidencia de la resurrección de Jesús. Y habiendo sido retado, Greenleaf tomó la decisión de, ¿por qué no?, examinar cuidadosamente el valor de la evidencia histórica de la resurrección de Jesús, aplicando los principios legales en el manejo de la evidencia para probar, según él, que la resurrección era un invento. Aplicó los principios contenidos en los 3 volúmenes de su tratado sobre la evidencia, y sus hallazgos fueron publicados en un libro llamado Un examen del testimonio de los 4 evangelistas por las reglas de la evidencia administrada en las Cortes de Justicia. El profesor Greenleaf había llegado a la conclusión de que, de acuerdo a las reglas de la evidencia, hay más argumentos para validar el hecho histórico de la resurrección de Jesucristo que para cualquier otro evento en la historia. Y la primera prueba a la que llegó la llamó la prueba bíblica. Primera de Corintios 15, 3 y 4. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El apóstol Pablo nos deja claro en este pasaje que él no estaba inventando nada, sino que estaba transmitiendo lo que él mismo había recibido de aquellos que habían sido testigos presenciales de los hechos. Además, uno de los argumentos más contundentes en la declaración de Pablo es el hecho de que la muerte de Cristo había sido profetizada en las Escrituras muchísimos años antes, lo cual para él comprobaba el carácter sobrenatural de lo que estaba testificando. Isaías 53, 4 y 5, por ejemplo, un pasaje que hemos estado estudiando bastante en las últimas semanas, nos dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿De quién más pudiera estar hablando Isaías 53, 700 años antes de Cristo, sino de Jesucristo mismo? Además, todo el Nuevo Testamento está lleno de referencias, de declaraciones y pruebas históricas de la muerte y resurrección de nuestro Señor. Por eso, el primer argumento a favor de la resurrección es la Escritura misma, que da testimonio de Él. Dios desea de nosotros, hermanos, que tengamos una fe inteligente. Dios desea que tengamos una fe que esté ligada al conocimiento que tenemos de Él. Él desea que nosotros le amemos con nuestro corazón y nuestra alma, pero también con nuestra mente, con nuestro entendimiento. La segunda prueba que tenemos para poder determinar la veracidad
de la resurrección. Es la prueba histórica. Primera de Corintios 15, 5 y 8. Nos dice 15, 5 y 8. Y que apareció a Cefas y después a los 12. No, 5 al 8, perdón. Vale. Dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Cuando el Señor nos pide que creamos en algo tan difícil de creer para nuestras mentes carnales, no nos está pidiendo que creamos con una fe ciega. Nos está pidiendo, en cambio, que a la luz de la evidencia y del testimonio de los testigos presenciales, no endurezcamos nuestro corazón y creamos. Vemos en la palabra que los mismos apóstoles no quisieron creerle a las mujeres que les aseguraban haber visto al Cristo resucitado. El mismo Tomás, uno de los apóstoles, había llegado a decir que si no veía en sus manos la señal de los clavos y metiere su dedo en el lugar de los clavos y metiere su mano en su costado, no creería. Y Jesús le dice en Juan 20, 29, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y es que lo terrible de no creer en las Escrituras no es solamente negarnos a aceptar la palabra de Dios, sino que es el endurecer nuestros corazones para no querer aceptar toda la evidencia que se nos presenta y que confirma que el testimonio de aquellos que lo arriesgaron todo para contarnos lo que habían visto es verdadero. Cuando endurecemos nuestros corazones para no creer lo que nos dicen los testigos de Cristo, estamos en realidad endureciendo nuestros corazones contra Jesucristo mismo. Estamos dudando de sus palabras, de sus promesas, de su carácter y de su poder. Estamos diciendo que Él no es quien Él dice ser y que por lo tanto un milagro era imposible. Rechazar la resurrección es rechazar a Jesucristo mismo. Porque si Jesucristo no resucitó, no era quien Él decía ser, y todas sus palabras, sus enseñanzas y sus promesas quedan automáticamente invalidadas. El apóstol Pablo y los demás escritores del Nuevo Testamento hacen un gran esfuerzo por dejar registrada en sus escritos suficiente evidencia histórica como para que nosotros, que vendríamos mucho después, tuviéramos la bendición de no tener que aferrarnos a una fe ciega y en cambio pudiéramos tener una fe basada en la evidencia. Hay quienes aseguran que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús para poder validar aquello en lo que querían creer. Hay otros que dicen que el cuerpo se lo robaron los judíos para impedir la posibilidad de que los seguidores de Cristo ocultaran el cuerpo y aseguraran que había resucitado. Otros tratan de argumentar que el cuerpo lo ocultaron los romanos para tratar de cerrar el tema del supuesto rey de los judíos. Y hay algunos incluso que argumentan que los evangelios se inventaron todas estas historias de la resurrección para validar a la fuerza las enseñanzas de Cristo. Pero, ¿qué dice la evidencia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque las escrituras nos dicen que cuando los soldados romanos capturaron a Jesús en el huerto de Getsemaní, los discípulos dejándole huyeron. Y en las horas siguientes, mientras Jesús era juzgado, Pedro mismo le negó 3 veces. Incluso se nos dice que después de que Jesús fue crucificado, sus discípulos se ocultaron en un aposento alto, completamente aterrorizados. Y pudiéramos llegar a concederle a los escépticos que los discípulos hubieran sido capaces de alguna manera de mover la piedra de varias toneladas,
que cubría la entrada del sepulcro donde habían puesto el cuerpo del Señor. Digamos que hubieran podido burlar la muy especializada guardia romana, que sabía que se enfrentaría a un castigo terrible si se dejaba burlar. Y digamos que hubieran podido robarse el cuerpo de Jesús sin que nadie de la ciudad se hubiera enterado, y que hubieran podido lograr todas estas cosas contra todo pronóstico, digamos. Pero la pregunta es, ¿habrían de dar aquellos hombres su vida por un ideal cuyo líder estaba muerto? ¿Habrían de dejar sus trabajos, sus amigos, el respeto y la posición social por vivir y enseñar una mentira que en lugar de dinero y bienestar les traería una vida de escasez, dolor y persecución? Quizás un enfermo mental lo haría, pero un grupo completo de personas con trasfondos y oficios totalmente diferentes es muy poco probable que lo hicieran. La única explicación probable para que aquellos hombres hubieran dado hasta su vida por la causa de Cristo es que Jesús en realidad había resucitado. Y en cuanto a que los judíos ocultaron el cuerpo, es ilógico, porque eso le daría la razón a los seguidores de Jesús, porque una tumba vacía iría completamente en contra de los intereses judíos y a favor de los intereses de los seguidores de Cristo. Y más importante aún, si Jesús no se les hubiera aparecido resucitado a sus discípulos, ninguno de ellos hubiera tenido la motivación y el coraje para dar su vida por la causa como lo hicieron. Y en cuanto a los romanos, sería muy absurdo pensar que ellos fueran a generar un rumor que finalmente terminaría provocando el derrumbamiento de su imperio si es que ellos hubieran podido presentar alguna evidencia de que Cristo estaba muerto. Si hubieran sido ellos quienes hubieran escondido el cuerpo del Señor, hubiera bastado con presentarlo para haber acabado con un movimiento que tantos problemas les había causado y que con tanto ahínco habían perseguido, por ser precisamente un movimiento que presentaba a un líder que al haber resucitado se presentaba como mucho más poderoso que el César. Así que tampoco es lógico. A nivel histórico, un hecho del pasado se valida en la medida en que sea afirmado o refutado por las personas que vivieron en los tiempos en que ocurrió el hecho. Y en ese sentido, la tercera prueba de la veracidad de la resurrección es la prueba apostólica. Pablo nos dice en 1 Corintios 15, del 9 al 11, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Uno de los testimonios de conversión más contundentes entre los apóstoles es el del apóstol Pablo, que tuvo un encuentro supremamente dramático con el Cristo resucitado y que partió en dos su vida. ¿Y qué fue lo que pudo pasar en la vida de este hombre, fariseo de fariseos, formado en el estudio de las escrituras a los pies del gran Gamaliel? ¿Qué fue lo que pudo haber pasado para transformarlo de un celoso perseguidor de la iglesia a un consumado apóstol cristiano, quien con muchísima dedicación y enfrentando todo tipo de dificultades llevó el mensaje de Jesús a los más lejanos rincones del mundo mediterráneo? Y la respuesta es que solamente pudo haber sido la verdad de la resurrección lo que lo pudo haber transformado de una manera tan dramática para que en algún momento llegara a afirmar: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Porque aún nos queda
la prueba más difícil de demostrar de todas, que es sin embargo la más contundente para el que la ha experimentado, y es la prueba personal de la resurrección. Y yo quisiera retar a aquellos que no han recibido aún a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, hacer como en algún momento hizo el profesor Greenleaf, que después de haber analizado cuidadosamente la evidencia, terminó concluyendo que la resurrección sí fue un hecho histórico real, y que finalmente, movido por la convicción, terminó entregando su vida a Cristo, porque ya no lo pudo negar más. Quisiera invitarlos a que examinen la evidencia, porque si Cristo resucitó, es porque es, como él decía ser, el Hijo de Dios. Y si Cristo es el Hijo de Dios, podrá cumplir todas las promesas que nos hizo. Y en ningún lugar pudiéramos estar más seguros que aceptándolo a Él como nuestro Señor y Salvador. Porque solo así, amigos y amigas que quizás nos acompañan por primera vez, podrán experimentar en carne propia la realidad de la resurrección. Porque nunca podremos estar verdaderamente seguros si no lo conocemos a Él, si no nos encontramos con Él y si no lo conocemos de una manera personal. Juan 3:18 nos recuerda que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero no solo fue el profesor Greenleaf y a Pablo a quienes les cambió la vida tratando de refutar la resurrección de Cristo. También está el testimonio un poco más reciente de otro investigador, un periodista del Chicago Tribune llamado Lee Strobel, que después de la conversión de su esposa al cristianismo e intentando demostrarle a ella que había caído en una trampa y que estaba creyendo en una fantasía, se lanza en una investigación de varios años que concluiría de la misma manera que con el profesor Greenleaf, con él convencido de que la evidencia de la resurrección era real y que no era posible ninguna otra explicación de los hechos aparte de que Jesucristo había resucitado. En vez de probar él que la resurrección era una mentira, la resurrección le probó a él que era verdadera. Y finalmente terminó también entregando su vida a Cristo y dejando su experiencia y su investigación plasmadas en su libro El caso de Cristo, en el que hace un recuento de toda la evidencia que un incrédulo tendría que pasar por alto para poder negar la resurrección de Jesús. Porque solo queriendo negarlo y cerrando completamente nuestros ojos y nuestros corazones a la evidencia, podríamos negarlo. Primera de Pedro 1:3. Pero bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pero, ¿qué hay en la resurrección de Cristo más allá de la evidencia? Porque podríamos tranquilamente creer que un hombre real tuvo una muerte real y una resurrección real sin entender verdaderamente lo que eso significa para nuestras vidas. Porque nosotros sabemos por la palabra que la resurrección es la garantía de nuestra esperanza. Es la seguridad que tenemos los cristianos de que Cristo es quien Él dijo ser y que puede hacer lo que Él dijo que haría. Sabemos que si Jesús vive, nosotros también viviremos y podemos aferrarnos por medio de Él a la esperanza de una vida eterna. Porque
La resurrección pone el sello de credibilidad a la obra de la cruz. Podemos estar seguros de que Él cumplirá todas sus promesas. Podemos estar seguros de que volverá por los que hemos creído en Él. Podemos tener la tranquilidad de que los que descansaron en el Señor resucitarán juntamente con Cristo. Podemos tener la seguridad, como Él mismo nos dijo, de que se ha ido a preparar morada para nosotros en la casa del Padre, y de que allí donde Él esté, estaremos sus siervos. Porque la verdad de la resurrección, hermanos, es tan poderosa, tan definitiva, que si creemos con todo nuestro corazón en ella, ella debe transformarnos completamente en todos los aspectos de nuestra vida. Ya no podemos seguir siendo los mismos. Para las personas que vivieron con Jesús y que caminaron con Él, esta fue una verdad completamente transformadora. Y esta verdad los impulsó a ir por todo el mundo, testificándole a todos los que los quisieron escuchar acerca de lo que habían visto. Los llevó incluso a testificar, aún en medio de la persecución y del martirio. Sabemos, gracias a la resurrección, que el evangelio no es una religión, porque el evangelio no anuncia una forma de vivir, no anuncia una forma de vivir para acercarnos a Dios, sino que anuncia la obra de aquel que vivió, murió y resucitó para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con Dios. Filipenses 2, 9 al 11 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El enemigo de nuestras almas ha conseguido que nosotros sintamos temor de anunciar esta verdad. Cualquier tema es válido, pero cuando hablamos de la resurrección de Cristo, el mundo se ofende. Pero tenemos que recordar que si nosotros estamos hoy acá, es en parte gracias a que hombres y mujeres de Dios no se desanimaron por la oposición y estuvieron dispuestos a soportar la persecución e incluso la muerte para llevar el mensaje que habían recibido. Ellos tenían la certeza de que si Jesús había resucitado, estaba ahora en un lugar en donde podía defenderlos, porque Él, después de todo, es nuestro abogado y nuestro intercesor. ¿Y dónde habría de estar el abogado para hacer mejor su trabajo sino en la corte del rey? La resurrección, hermanos, nos asegura que Cristo vive para interceder por nosotros. Y porque Él vive, nosotros tenemos plena esperanza de que también viviremos con Él. El apóstol Pablo le pedía a Timoteo, en 2 de Timoteo 2:8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. No es mucho lo que se puede decir de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, aparte de dar testimonio de ella, porque se pudieran escribir grandes poemas con palabras muy elocuentes acerca de la resurrección y no se le estaría añadiendo nada al testimonio de aquellas mujeres a las que el Señor se les apareció y que tuvieron el privilegio de ser las primeras en ver el Cristo resucitado. Jesucristo del linaje de David ha resucitado de los muertos. Basta con que creamos en esta verdad tan profunda como para que nuestra perspectiva de la vida sea transformada para siempre. Porque no podemos volver a ver el mundo de la misma manera después de habernos encontrado con el Cristo resucitado. Pablo, ya a punto de partir, le escribe a Timoteo pidiéndole que no perdiera de vista las verdades fundamentales del evangelio,
porque ya en los tiempos de la iglesia primitiva había quienes habían querido convertir a Jesús en un simple maestro y profeta y a sus enseñanzas en una religión. Pero Pablo le recuerda a Timoteo que el poder y la verdad del evangelio de Jesucristo radican en el cumplimiento sobrenatural de una promesa que solo Él hubiera podido cumplir, porque solo Él es el camino y la verdad y la vida. Hechos 4:12 nos dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cómo hubiera podido ser nuestro rescate de la muerte si Él mismo hubiera permanecido bajo el dominio de ella? La resurrección de Cristo demostró que Él era inocente de todo pecado. Él no podía ser retenido por la muerte porque no había pecado que lo condenara a morir. Porque siendo que la muerte es la paga del pecado, ningún poder tenía esta sobre aquel que no tenía pecado. Y aunque Dios lo hizo pecado por nosotros, Él mismo no tenía pecado. Él vivió una vida en santidad para salvarnos de las consecuencias del pecado. Y por eso lo glorificamos. Además, la resurrección nos da la tranquilidad de que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue aceptado por el Padre. La resurrección de Cristo nos indica que la deuda fue saldado, consumado fue, porque la muerte era el pago por nuestro pecado y eso mismo fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Murió. Y la resurrección es la certeza que tenemos de que el Padre aceptó el pago y que nosotros, los que hemos creído, los que hemos recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, hemos sido librados de la deuda del pecado y de las garras de la muerte. Romanos 8, 33 y 34 nos dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él nos dice: porque yo vivo, vosotros también viviréis. La resurrección es la esperanza del evangelio. Pablo dice: acuérdate de Jesucristo resucitado. Él sufrió todos los vejámenes, cumplió toda la ley, recibió todo el castigo y al final la muerte no lo pudo retener. Y el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas estas cosas? La cruz, hermanos, nos trajo el perdón, pero la resurrección nos trajo la esperanza. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan que Jesús lloró. Y quizás alguno recuerde cuáles fueron las circunstancias que provocaron el llanto de Jesús. ¿Por qué dice la palabra que Jesús lloró? Y sí, fue por la muerte de su amigo Lázaro, a quien, según nos dice las Escrituras, Jesús amaba. Y cuando Jesús llega a Betania y Marta y María, las hermanas de Lázaro, se acercan a él para decirle que si hubiera estado ahí, Lázaro no habría muerto, Jesús les contesta con una maravillosa enseñanza de cómo Él es la resurrección y la vida y que cualquiera que en Él crea, aunque esté muerto, vivirá. Y es por eso que cabe preguntarse cómo, dada la visión que tenía Jesús de la vida después de la muerte, dado el poder que tenía Jesús,
sobre la muerte y sabiendo lo que habría de hacer, ¿cómo entender el hecho de que hubiera podido conmoverse tanto por la muerte de su amigo? Tanto que lo llevó incluso a llorar. Porque muchos cristianos han llegado a pensar que está mal que los cristianos lloren, que está mal que los cristianos se duelan y que cuando vamos a un funeral cristiano lo que deberíamos encontrar es un grupo de personas regocijándose y dándole gloria a Dios porque sus seres queridos han partido y ahora se encuentran en la presencia de Dios. Pero cuando Jesús fue al funeral de Lázaro, lloró porque se adentró en el dolor de una situación que viene de la desesperanza por la separación, de perder a alguien a quien se ama. No es razonable que le pidamos a las personas que no se duelan cuando tenemos que enfrentar la separación de los seres queridos, incluso si esa separación es temporal. Son muchas las lágrimas que se derraman en los aeropuertos y en las terminales de transporte por esa misma razón. Pero la muerte siempre ha tenido la connotación para los hombres de ser una separación permanente, definitiva, el postrer enemigo, como lo llama la Biblia. Y sí, puedo alegrarme de que mis seres queridos se hayan ido a un lugar mejor, pero eso no nos libra de la carga de vivir por el resto de nuestros días sin la presencia de alguien a quien amábamos. Y eso es algo que inevitablemente nos llena de dolor. Pero es ahí en donde la resurrección de nuestro Señor Jesucristo se convierte en la fuente de nuestra mayor esperanza, se convierte en nuestra paz y en nuestro consuelo, al saber que porque Jesucristo resucitó, todos los que durmieron en Él volverán a vivir y nosotros los volveremos a ver en el día de la resurrección. Y podremos declarar confiados, como lo hacía el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:55, y que mencionaba Pachito: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Yo soy cristiano porque no hay otra historia que me hable de un amor tan grande. No hay nadie en la historia de la humanidad que me ofrezca el perdón de mis pecados y la vida eterna como me la ofrece Jesús. No hay nadie que haya estado dispuesto a demostrar su amor de una manera tan contundente, pagando un precio tan grande por mí. La verdad es que el cristianismo no compite con ninguna religión, porque ninguna religión ha sido capaz de ofrecer tanto. Y soy cristiano porque Cristo me ofrece el antídoto contra la muerte. Porque Jesús resucitó significa que la muerte ha sido derrotada. Y eso nos da a los que hemos creído una esperanza que no se compara con nada que el mundo nos pueda ofrecer. Nos da un mensaje en el que podemos creer y que podemos compartir con alegría. Nos da la convicción de que vale la pena cualquier sacrificio que podamos hacer por aquel que murió por nosotros. Porque al final se hará justicia y cada cual cosechará lo que sembró. Nos da la esperanza de que los que han llorado hallarán consolación. Y como nos dice Jesús en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Oremos, hermanos. Gracias, Padre, te damos, Padre,